Lucas, ¿por qué hemos llamado al jefe del Partido Liberal, al senador Horacio Serpa? Julio, porque el pasado viernes el senador Serpa sentó la posición del Partido Liberal frente a la reforma tributaria. El senador liberal afirmó que el partido no apoyaría esta reforma tributaria si se aumenta, así sea en medio punto, el IVA. Entonces, senador Serpa, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en la W Radio. Muy buenos días, me alegra mucho saludarlos. Estoy a sus órdenes. Senador, ustedes manifestaron que no apoyarán la reforma tributaria en caso que haya un aumento del IVA. Sin embargo, ¿ustedes ya han discutido la posición del gobierno nacional frente a este tema? Hemos hablado específicamente del IVA. Antes del viernes y el sábado no conocíamos el contenido de la propuesta de la comisión que estuvo analizando todos estos aspectos. Tuvimos la visita en un consejo programático que el partido realizó en Cartagena del doctor Julio Roberto Pisa. Él fue miembro de la comisión y él nos informó de los pormenores en que está esta propuesta. Sin que lo hayamos hablado con las otras directivas del partido, sí hay una reacción clara del liberalismo, y es, bueno, hay que estudiar a fondo la propuesta. Esta comisión no es la misma comisión que creó el Congreso de la República. El Congreso de la República creó una comisión para que hiciera un análisis estructural de la situación tributaria en Colombia, en el propósito de que se simplificara el estatuto tributario y se sincerara. Se habló de que se pusiera a pagar a la gente lo que realmente debe pagar. Los que muchos tienen paguen bastante, los que poco tienen paguen poco, los que no tienen no paguen nada, pero con la eliminación de subsidios, la eliminación de deducciones, de exenciones, de beneficios, de gabelas, a objeto de que se sepa en Colombia por fin cuánto es lo que paga la gente y cuánto es lo que pagan las instituciones y las empresas. Pues echamos de menos ese trabajo esencial, porque según las explicaciones que recibimos, hay unas recomendaciones para organizar la cuestión tributaria que no van esencialmente a producir rentas, y que lo de ingresos se deja para el IVA, proponiendo un aumento del IVA del 16 al 19%. Entonces, el Partido Liberal no piensa, en el caso de que llegue el proyecto al Congreso, aprobar el IVA, si no es porque tiene unas consideraciones especiales. Por ejemplo, Mauricio Cabrera propuso aumentarle el IVA al lujo. Bueno, ok, a los carros de no sé cuántos millones de dólares, a un smoking que vale $5,000, a las joyas, etcétera. Pero aumentar el IVA a los cuadernos, como ya se dijo, aumentar el IVA a lo de la canasta familiar, aumentar el IVA a la ropa, que en líneas generales compra la gente pobre, la clase media. No, eso no va a ocurrir en el partido. Son las circunstancias que hemos en general analizado. Doctor Serpa, usted ha sido gobernante y uno a veces se pone en el sitio del gobernante y pues las cosas son muy difíciles. Mire lo que usted está diciendo con razones técnicas, serias, de conveniencia para el país. Refresque la columna de ayer de Mauricio Vargas, en donde cita a otros economistas, en donde también le pide al gobierno arrancar la reforma tributaria. No voy a entrar en el detalle. El gobierno, cuando anuncia la reforma tributaria, se arma pues una gritería impresionante y decide posponerla para el segundo semestre, confirmando que este año habrá reforma tributaria. La pregunta, escuchándole a usted y leyendo a Mauricio Vargas, que cita a importantes técnicos y economistas, ¿vale la pena posponer la reforma tributaria para después de la consulta, o la situación es tan grave que merece aplicarla ya?
No, es que de ninguna manera se podría aplicar ya, y menos antes de la consulta, del plebiscito, entiendo, Julio. ¿Por qué? Si la presentaran ahora en el mes de marzo, cuando entra el Congreso a funcionar nuevamente, pues no alcanzaría a discutirse, y si se llegara por alguna cosa rara a aprobar, tendría efectos un año después. No, yo sé que los países necesitan recursos, yo sé la importancia de los impuestos. Si el impuesto no funciona, el Estado. Pero es que aquí hay dos posiciones que debemos aclarar primero. Uno es que las empresas... Bueno, esto más del... Doctor Serpa, estamos teniendo problemas con su comunicación y no lo estamos escuchando muy bien porque se le está... evidentemente esas son las cifras, pero que la cantidad de deducciones y de gabelas que tienen estos sectores los lleva a que el impuesto que pagan sea realmente mínimo. Y entonces se dice Colombia es uno de los países en donde es más bajito el asunto tributario. Eso hay que dilucidarlo en una reforma estructural, una reforma que le meta el diente a tanta maraña, porque detrás de tantos complejos asuntos que a lo largo de los años se han ido acumulando, hay una serie de definiciones de las cuales se aprovechan unos avivatos. Entonces, la propuesta es para que se haga una reforma de verdad, de fondo, en la que paguen los que tienen que pagar. Ahora, no se trata de destruir el aparato destructivo, el aparato productivo, ni mucho menos. Ahí hay una propuesta en el sentido de ser más considerados con la cuestión empresarial, pero poner a gravar a los dividendos de las sociedades. Es decir, no gravar esencialmente con impuestos altos a las empresas, sino con las ganancias que le entregan a sus socios, porque este ya es un gravamen de tipo personal. Bueno, eso hay que analizarlo. Mire, hay que analizar la propuesta de gravar el lujo, hay que gravar los bienes ociosos, hay que hacer un gran trabajo para que se elimine la elusión del pago del impuesto, que es el que está detrás de toda esta magaña de cosas que nadie comprende ni conoce, y la evasión, y hay que ponerle cárcel al que evada. Esas son las cosas que van a producirle al Estado colombiano los ingresos que necesita para atender sus responsabilidades. Senador, pero el impuesto a los dividendos ya está contenido dentro de esta propuesta de la comisión independiente a la que el gobierno le encomendó la tarea de diseñar los mecanismos de la próxima reforma tributaria. Entonces le reitero la pregunta. Estamos frente a un eventual posconflicto que requiere de unos recursos muy importantes. Entonces, específicamente, ¿qué mecanismos adicionales al de los impuestos a las utilidades que ya está contenido entre este documento propone su partido y que no implique ahogar, como usted dice, al sector productivo? Una revisión a fondo, se dice que las exenciones valen 150, 160 billones de pesos. Miren cómo son las cosas. Estábamos anoche con unos amigos estudiando el caso del Reficar. Reficar tuvo un gasto adicional al previamente establecido de 5 y más billones de pesos, es decir, la plata que se recaudó, que se recibió por la venta de Isagen, es igual a la que se gastó como sobreprecio de esa empresa. Entonces, también hay que hacer ahorros, también hay que controlar el gasto del dinero, etcétera. Y hay una cosa preocupante según su pregunta, y es que el gobierno no ha dicho nada aún de la propuesta. El gobierno dijo, y lo dijo el propio presidente Santos, esta es cuestión del Congreso. No, esta es cuestión principalmente del gobierno. Si el asunto llega porque lo propone el gobierno, es un proyecto del gobierno. Yo repito que la comisión y el trabajo de la comisión que se hizo desde el Ministerio de Hacienda no corresponde a la intención que se tuvo en el Congreso de la República a aprobar
la comisión. Y lo que parece extraño es que el gobierno y nadie ha dicho nada aún de la plata para el posconflicto, que desde luego se necesita plata para el posconflicto. ¿Será que se está pensando que después de esta propuesta viene otra reforma tributaria para atender las exigencias del posconflicto? Entonces, esto hay que estudiarlo con mucho detenimiento. En todo caso, el Partido Liberal pues estudiará todas las propuestas, pero no estamos dispuestos a apoyar ni impuestos para los pobres, ni el IVA que apoya a los pobres, ni las definiciones que en materia tributaria afecten a los pobres y a la clase media en un determinado nivel que ya no tiene plata para pagar más impuestos. Doctor Serpa, el Partido Liberal, que es poco amigo de pedir renuncias, la semana pasada pidió la renuncia, como otros grupos políticos, del doctor Otálora a propósito del escándalo en la Defensoría del Pueblo. Razones no le faltaron. Cuando el doctor Otálora fue nominado, recibió un cerrado aplauso y apoyo a su nominación para el mismo cargo. Hay que recordar que para entonces, pues no se habían presentado los hechos que terminaron con su renuncia. Pero usted sabe que en estos apoyos pues hay siempre una retribución. El Partido Liberal presentó unas hojas de vida que en valoración del defensor del pueblo le resultaban importantes para que le acompañaran en su gestión a lo largo y a lo ancho del país. Doctor Serpa, ¿usted sabe cuántos puestos recibió el Partido Liberal del doctor Otálora? No tengo ni idea. La cosa de los puestos a veces se examina con un criterio de escrúpulo, etcétera. Yo sí tengo que decir con toda franqueza que es evidente que los políticos a quienes están al frente de administraciones ofrecen hojas de vida para que atiendan tales o cuales responsabilidades sobre la base de que son gente competente, etcétera. Y para que cubran cargos que no están en la carrera administrativa. También los particulares lo hacen. Ahora, en el caso específico que usted comenta, no tengo ni idea. Lo que sí puedo decir es que si van a examinar cuántos puestos le dieron a Serpa, 0 puestos. Senador, gracias por atendernos y le deseo una muy feliz semana. Muchísimas gracias, muy amable. Chao, chao.